Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las redes sociales y del espectáculo. Sí, amigos, vamos a hablar de Hande Erçel, la carismática actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y más importante aún, vamos a explorar la verdad tras las polémicas en redes ***. Sabemos que Hande es una figura pública que genera mucho interés, y como suele suceder con las personalidades de su calibre, su vida, tanto profesional como personal, está constantemente bajo el escrutinio público. Y cuando hablamos de escrutinio público en la era digital, inevitablemente hablamos de redes sociales, donde las opiniones fluyen libremente y a veces, las polémicas nacen y se propagan a una velocidad vertiginosa. Así que prepárense porque vamos a desgranar algunos de los episodios más comentados, vamos a intentar separar el grano de la paja y sobre todo, vamos a escuchar la voz de Hande, o al menos, interpretar sus reacciones y movimientos ante estas controversias. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante análisis, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al lío. El mundo de las redes sociales, como sabemos, es un arma de doble filo. Por un lado, permite a las estrellas conectar de manera más directa con sus seguidores, compartir momentos de su vida, promocionar sus proyectos y, en general, humanizar esa imagen a veces inalcanzable. Pero por otro lado, abre la puerta a juicios rápidos, a especulaciones sin fundamento y, sí, a polémicas que pueden escalar hasta dimensiones insospechadas. Hande Erçel no ha sido ajena a esto. A lo largo de su carrera, hemos visto cómo su nombre ha aparecido en titulares, no solo por sus exitosos papeles en series como Love is in the Air o Senkalkam, sino también por diversas situaciones que han generado debate. Uno de los aspectos que más suele llamar la atención es la constante comparación que se hace de ella con otras actrices, tanto turcas como internacionales. A veces estas comparaciones son simplemente parte de la conversación natural de los fans, destacando sus talentos o su estilo. Pero otras veces, pueden volverse un poco tóxicas, con comentarios que buscan menospreciar o generar rivalidades innecesarias. Hande, hasta donde hemos podido observar, ha mantenido una postura generalmente serena ante estas comparaciones. Parece entender que es una parte inevitable del ser una figura pública en la industria del entretenimiento. Su enfoque parece estar en su propio trabajo, en mejorar como actriz y en ofrecer lo mejor de sí misma en cada proyecto. No la vemos entrando en juegos de quién es mejor, o respondiendo a provocaciones directas. Esta actitud en sí misma puede considerarse una forma de defensa, una elección consciente de no alimentar dinámicas negativas. Otra área donde las polémicas suelen surgir es en su vida personal, y especialmente en sus relaciones sentimentales. Las redes sociales alimentadas por paparazzi, fotos filtradas y declaraciones ambiguas, a menudo se convierten en un campo de batalla para especulaciones. Cuando se rumorea una nueva relación, o cuando una relación existente se termina, las redes explotan con teorías, juicios y opiniones que van mucho más allá de lo que sería ético o respetuoso. Hande, en este sentido, ha sido bastante reservada. Si bien comparte aspectos de su vida, no se siente obligada a detallar cada aspecto de sus relaciones. Esto, aunque a veces genera frustración en aquellos que buscan el chisme jugoso, es una estrategia muy válida para proteger su privacidad y su bienestar emocional. Al no dar detalles excesivos, limita la base para la especulación y las críticas. Cuando ha habido comunicados o aclaraciones, suelen ser breves y directos, buscando cerrar el tema en lugar de prolongarlo. Un punto que ha generado debate en varias ocasiones es su estilo de vida y sus elecciones de moda. Las redes sociales, especialmente plataformas como Instagram, son un escaparate donde las celebridades muestran sus atuendos, sus viajes, sus experiencias. Y como era de esperar, cada detalle es analizado. Hande, que tiene un gusto muy particular y a menudo aclamado por su elegancia, también ha recibido críticas, a veces por el costo de sus prendas, otras por ser consideradas demasiado atrevidas o poco apropiadas según ciertos sectores. Aquí la defensa de Hande radica en su autenticidad. Parece vestirse y presentarse de la manera que la hace sentir cómoda y segura.
No busca complacer a todos, y esa es su gran fortaleza. Su estilo es una expresión de su personalidad, y en un mundo donde se espera que las mujeres se ajusten a ciertos cánones, mantener esa individualidad es un acto de valentía y sí, de defensa. También hemos visto polémicas relacionadas con su trabajo. A veces comentarios negativos sobre su actuación, sobre la trama de una serie en la que participa, o incluso sobre su química con sus compañeros de reparto. Estas críticas, cuando son constructivas, son valiosas. Pero muchas veces en las redes se vuelven ataques personales o comentarios malintencionados. Ande, como actriz, ha demostrado una gran capacidad de resiliencia. Ha trabajado en proyectos diversos, ha asumido personajes complejos y ha recibido elogios por su profesionalismo y dedicación. Su defensa en este caso es su propio cuerpo de trabajo. Las series que protagoniza son éxitos, y eso habla por sí solo. No necesita entrar en discusiones interminables sobre la calidad de su actuación cuando los resultados están a la vista. Ahora hablemos de cómo Ande parece manejar estas polémicas. Su estrategia principal parece ser la *** comunicación selectiva y la elegancia ***. No se pierde en discusiones públicas. Cuando siente que es necesario aclarar algo, lo hace de manera concisa y a través de canales oficiales o entrevistas cuidadosamente seleccionadas. No se deja arrastrar por la vorágine de comentarios hirientes o especulaciones sin base. Prefiere enfocarse en su trabajo y en su crecimiento personal. Otra faceta importante de su defensa es el *** apoyo de sus fans ***. Ande tiene una base de seguidores increíblemente leal y apasionada. Cuando surge una polémica, sus fans suelen salir en su defensa, creando una especie de escudo protector en línea. Estos seguidores no solo la admiran por su talento, sino que también valoran su carácter y su discreción. Este apoyo mutuo es fundamental para cualquier figura pública que navega por las aguas turbulentas de las redes sociales. Hemos visto cómo en ocasiones, ella misma ha compartido mensajes sutiles o citas que reflejan su estado de ánimo o su forma de ver las cosas ante ciertas presiones. No son respuestas directas a las polémicas, pero son una forma de comunicar su fortaleza interior y su determinación de seguir adelante sin dejarse afectar por la negatividad. Es como si estuviera diciendo, estoy aquí, estoy bien, y sigo mi camino. En algunas situaciones, cuando las polémicas se volvían particularmente intensas o injustas, Ande ha optado por la *** desconexión temporal ***. Tomar un respiro de las redes sociales, centrarse en su vida offline, en su familia, en sus amigos, es una estrategia de autocuidado muy saludable. Esta pausa le permite recargar energías y regresar con una perspectiva más clara y fortalecida. Una de las polémicas que generó bastante revuelo fue, por ejemplo, alguna fotografía donde aparecía con un escote considerado atrevido por algunos sectores, o algún comentario malinterpretado sobre sus ingresos o su estilo de vida. En esos casos, raramente se defendía directamente de forma agresiva. Su defensa era a menudo la misma falta de reacción que generaba más comentarios. Es decir, su silencio ante ciertas provocaciones era, en sí mismo, un statement. Decía, no voy a darles el gusto de una reacción exagerada. También es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias emociones y vulnerabilidades. A veces las redes sociales pueden ser un lugar cruel. La forma en que Ande ha logrado mantenerse firme y profesional ante la constante atención y las críticas habla mucho de su fortaleza de carácter. No podemos subestimar el impacto emocional que pueden tener las campañas de desprestigio o los comentarios hirientes. Su capacidad para seguir adelante, para continuar evolucionando como actriz y como persona, es su mayor triunfo. Una de las cosas que más admiramos de Ande es su evolución no solo como actriz, sino también como mujer. Hemos visto cómo ha ido ganando confianza en sí misma, cómo ha aprendido a navegar el mundo del espectáculo y a defender sus propias decisiones. Sus apariciones públicas, ya sea en alfombras rojas o en entrevistas, suelen ser impecables, reflejando una seguridad y una madurez que son el resultado de años de experiencia y de aprendizaje. En resumen, la verdad detrás de las polémicas en redes de Ande Ercel no es una única respuesta simple. Es una combinación de su *** resiliencia, su discreción, su profesionalismo y el inquebrantable apoyo de sus fans ***. Ella elige centrarse en su carrera, en su crecimiento personal y en mantener una línea de comunicación clara y medida cuando es necesario.
No se deja definir por los comentarios negativos o las especulaciones infundadas. Su defensa es, en gran medida, su propia existencia y su éxito continuo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado cómo Andercel, una figura tan querida y a la vez tan observada, navega por el complejo mundo de las polémicas en redes sociales. Os visto cómo su fuerza reside en su profesionalismo, su discreción y su inquebrantable enfoque en su carrera y su bienestar. Realmente creo que su forma de manejar estas situaciones es un ejemplo para muchas otras figuras públicas, y también para nosotros, en nuestra propia vida digital. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. ¿Qué piensan ustedes sobre las polémicas que rodean a Andercel? ¿Han seguido alguna de estas situaciones? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos con nosotros, siempre es un placer leerlos y dialogar con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.